Estamos en Ranburg, una de las zonas de Johannesburgo, y en esta zona residencial vive Dora, una aragonesa que llegó aquí hace más de 4 décadas, y también su hija Tere. Nos han dicho que nos iban a esperar en el jardín, así que a ver si las vemos. Dora. ¡Ay, encantada de conocerte! Soy Jorge. Encantada. De Aragoneses por el mundo. ¿Qué vale, tal? ¿Cómo muy estamos? Bien, todo muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Oye, que nos esperáis en el jardín. En el jardín, ¿tomamos algo? tomamos un tecito o un Venga. café. Y dígame, ¿Ya? ¿cuántos años tiene? Porque Yo la veo muy fuerte. 74 solo. Entonces se anda. Y Y más de descanse. 4 décadas aquí ya Aquí. en Sudáfrica. Aquí llevo 50, no, 42. ¿Por qué decidisteis coger un día y Pues y porque mi veniros? marido no estaba contento en España, quería ganar más, quería una buena vida para su familia. ¿Y lo consiguió? A media- Oye, aquí a- tenéis una casa ahora espléndida, un jardín precioso. A medias, a medias. Hemos tenido épocas buenas, hemos tenido épocas malas, ha habido de todo. ¿Y de Aragón? ¿Todavía te acuerdas de Ah, algo sí. después de 4 Sí, décadas? Sí, me acuerdo Sí. cuando voy. Lo encuentro muy cambiado, está muy bonito. Zaragoza me gusta mucho, pero tengo allí familia, tengo 2 hermanas, tengo cuñadas. ¡Tere! Voy. Hola. Buenos días, Tere. ¿Qué tal? Soy Hola, Jorge, Jorge, de Aragón ¿qué tal? por el mundo. Muchísimo estamos? gusto, muy bien. Toma, muy siéntate bien. si puedes, ¿vale? Gracias. Y hablamos un poquito también. Oye, Sí. tú zaragozana, entonces. Yo zaragozana, De pura, nacimiento, pura, porque pura. también te viniste muy joven para aquí, ¿verdad? sí, con 9 años. Con 9 años vine con mis padres y aquí estamos. Bueno, como de Aragón no te acuerdas de muchas cosas porque No, te fuiste de pequeña. Guía, ahí serías mala guía en Muy Aragón. mala, muy mala. Pero en Sudáfrica seguro que nos puedes enseñar sitios sí, muy interesantes. sí, algunas cosillas, sí. Cogemos el coche y nos los Venga, enseñas. venga, Venga, vamos. Bueno. Dora, esta tarde la vemos, ¿vale? Vale, hasta luego. Venimos. Que tengáis buen viaje. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, mami. Hasta luego. Vale, pues mira, vamos a ir con Clive. Este es Clive, mi pareja. Hi, nice to meet you. Jorge nos va a llevar al Lion Park A Lion Park. a ver leones. Sí. Tere, tenemos aquí a los leones del escudo de Zaragoza, ¿eh? Sí, ya ves, qué preciosos que son. Esto de Lion Park, tenéis animales de todo Sudáfrica, ¿no? Especialmente leones, pero tenemos otros tipos de animales también, cebras, jirafas, avestruces, varios tipos, muchos pájaros. ¿Pero son habituales estos leones aquí o no? Sí, Sudáfrica, en Sudáfrica hay ¿Los mucho puedes león. encontrar sueltos? Los tienen en reservas y en parques así, pero sueltos no. Y aquí en este parque hay que ir con cuidado, ¿no? Las ventanillas normalmente Las subidas. ventanillas te aconsejan que cerradas y que no te bajes del coche. ¿Alguna vez se habrán subido a algún coche y todo, no? Sí, Al capó. sí, se suben a los coches, incluso te pueden morder el guardabarros. El guardabarros. El guardabarros, sí. Pues son preciosos, Sí, sí, ¿verdad? son muy bonitos, muy bonitos. Yo no me canso de verlos. Es uno de los atractivos de Sudáfrica. Sí, mucho. Los animales son uno de los atractivos principales de Sudáfrica. Además tiene unas reservas magníficas. Los safaris son muy populares también. Los safaris mucho y muchos cazadores vienen. ¿Pero cazar leones se puede? Se puede cazar leones, lo que pasa que es muy caro. Y para hacer un buen safari, si alguien viene a Sudáfrica, ¿dónde tendría que ir? El mejor sitio es el Kruger, el Parque Nacional Kruger, que por ser el más grande es donde más animales hay. Tere, ¿y esos 2 leones qué están haciendo? Uy, pues algo que no deberían hacer en público. ¿Dura mucho? ¿Aguantan? No, ¿qué va? Un par de minutos, él le muerde la oreja a ella y enseguida cuando acaba se baja porque ella trata de morderle a él en el cuello y después se tumban a dormir. ¿Y este es el resultado de lo que acabamos de ver? Pues sí, ya ves qué preciosos que son. Y además se pueden tocar, Se ¿verdad? pueden tocar y se puede estar aquí un ratito con ellos. Oye, hace poco vino tu familia, tu hermana de Zaragoza también. Sí, mi hermana de Zaragoza. ¿Qué le parecieron? Con los amigos pues alucinaron, o sea, esto no nunca visto allí. Bien. Les gustó muchísimo, también estuvimos aquí tocando los leoncitos. Que se y dejan bien, paseando. ¿eh? Sí, Son gatitos sí, grandes. Sí, son gatos grandes. Esto en Zaragoza no lo podrías hacer. No, ¿verdad? Oye, Te dan precioso. ganas de llevártelos a casa. Desde luego, pero como crezcan mal. Muy mal, muy mal. Seguimos Ya ves. descubriendo un poco la Sudáfrica Sí, que tú sí, conoces sí. mejor que nadie. Vale, pues venga, vamos para Oye. allá. ¿Y este lugar que nos has traído qué es? Pues este es un poblado que representa las 4 tribus más importantes de Sudáfrica. ¿Te sabes los nombres o no? Pues son los zulúes, estos son zulúes, los Xhosas, los Pedis y los Basuris.
minutos. Y esto que están haciendo es darnos la bienvenida. Esto es la bienvenida al estilo de ellos. Y creo que para saludarles de la mano también hay alguna manera especial. Sí, hay una manera especial que os A ver, enseño. Con Johnny. Buena. Johnny. Hello. Fine, thank you. A ver si me sale a mí. ¿Cómo es, Carmen? Hello, how are you? Fine, thank you. Muy bien, thank you. Pero estas tribus viven así realmente o ya no en Sudáfrica. En las zonas muy rurales todavía se les puede encontrar así, pero normalmente en la ciudad no. O sea, en la ciudad está viven... claro que no. No. Esto está preparado para el turista. Y tú dices que son culturas distintas, pero tú cuando vas Sí. a Zaragoza también notas alguna cosa distinta. Tú te has adaptado tanto a Sudáfrica que llegas a Zaragoza y hay alguna cosa. Sí, ¿Qué te pasa? sí, pues que me da un poco de miedo, tanta gente en la calle, un poco de desconfianza, si la gente se acerca muchísimo, porque aquí como hay el problema del crimen y tal, pues va siempre con un poco más de pasa? precaución. Yo me agarro bien al bolso, sí. Pero esto es otra tribu, ¿verdad? Sí. ¿Estos quiénes son? Estos son los pedis, que son de la provincia de Limpopo. Viven así en estas casitas que hacen ellos, con las paredes son de barro y como puedes ver utilizan los productos de la tierra, los troncos de los árboles, los techos todos de paja porque esto les mantiene muy fresquitos en el verano y son una gente muy simple que vive así sin grandes necesidades. Y esta es artesanía típica, se usan mucho las bolitas aquí en Sudáfrica, ¿verdad? Sí, esto es artesanía típica de ellos y cada color significa una cosa. Yo no me las sé, pero cada color de bolitas de estas tiene un significado. Oye, ¿y una cosa que estaban haciendo antes en el suelo? ¿Qué era? Pues eso, lo del suelo le ponen, como verás, es como caca de vaca, que la mezclan con un poco de tierra y hacen un barrillo así con agua y cada día lo alisan y eso mantiene el suelo liso y más limpio y también creo que es para las moscas. Bueno, esto no lo podemos importar a Zaragoza. Me parece que no, porque además huele un poquillo. Bueno, antes de que se haga de noche, porque estamos muy altos, Johannesburgo está a 1800 metros, Exacto. casi como Sí. Cerler. Exacto. Así que empieza a refrescar por la noche, nos Sí. acercamos ya a casa y así nos despedimos de tu madre también. Vale, ¿Vale? me parece muy bien. Hola Dora, ya hemos vuelto a casa, ¿qué tal? Bien, me alegro mucho. Oye, ¿Qué tienes una hija que nos ha enseñado Sudáfrica, pero tal el viaje? una buena guía. Hola. Y nos ha gustado muchísimo Mucho. Sudáfrica. Me alegro. Oye, la única duda que tengo es si con el crimen que decís que hay, sobre todo aquí en Johannesburgo, ¿no habéis pensado alguna vez en volveros a Aragón? No. ¿No? No. Así de claro. No, ni a Aragón ni a España, o sea, yo no me lo planteo nunca. Ya De tienes las momento raíces tuyas más en tengo las Sudáfrica. raíces aquí, sí. Pero bueno. Pero bueno, quizás, quién sabe, un día. Pero a lo mejor conocer Aragón mejor si te gustaría. Pues sí, eso sí, definitivamente me gustaría. Oye, pues una cosa tenemos que hacer. Vale. Cuando tú vengas a Aragón, nosotros vamos a hacer de guía para ti, ¿vale? Perfecto, ¿Vale? muy bien. Y ahora mientras estamos en Sudáfrica, queremos seguir encontrando aragoneses. No sé si Sí. conocéis más vosotros. Pues aquí es que hay muy poquitos que yo conozca, pero se me ocurre uno que no es aragonés, pero que vivió tiempo en Zaragoza y que quizás os podría interesar, un señor que se llama Juan Palomo. Y ahora Hola. os dejo. Adiós. Vale, Buen adiós, viaje. Peque. Mucho gusto, Y muchas adiós, queda gracias. pendiente Gracias por una haber visita venido. guiada por Aragón, por Eso. Huesca, Zaragoza y Teruel. Vale, Teruel. vale, adiós, adiós.